quieras. Hola, buenas tardes, buenas noches en algunas partes. Espero que estén bien. Yo, Felipe Arroyave, un sujeto al que yo quiero mucho, me pidió el favor que dictara un tema que posiblemente es profano, viendo como todo el vademecum que les ha recetado Felipe en estos 30 o 40 días. Yo quiero hablar un poco de la lealtad del paciente. Y entonces, y entonces, resulta que cada vez hay más actores en el mercado, ¿no es cierto? Cada vez tenemos, dijéramos, más colegas o más competencia. Algunos, pues, que enaltecen la profesión como nosotros, que le dan altura, y hay algunos también dedicados a destruir valor, a confundir al consumidor y todas esas cosas. Y eso realmente de alguna manera impacta en la solidez del consumidor, porque él al final se acaba confundiendo. Y esto de alguna manera ha ido generando una estabilidad o incluso una disminución marcada en la demanda. Yo creo que este año todos vamos a vender menos de lo que vendimos el año pasado y vamos a tener cambios en los hábitos del consumidor. Los consumidores cada vez más, hablaba esta mañana con alguien acá que las ventas por internet se han disparado de una manera exponencial y cada vez los pacientes van y buscan. Al principio empezamos con los lentes de contacto, el negocio de lentes de contacto lleva mucho tiempo ya. Después seguimos con lentes oftálmicos, todas esas cosas. Y pues todos sabemos que las últimas, dijéramos, alternativas que tienen los pacientes es incluso renovar sus exámenes por vía de un computador, sin la presencia de un optómetra. Hay algunos, me imagino que han visto algunas páginas que venden lentes de contacto en Estados Unidos, en algunos estados en que usted puede y ajustarse. Hombre, yo tenía 375, ¿qué me voy a poner? Le pongo el 4. Y todo eso, pues realmente de alguna manera nos genera un estado de desasosiego y nos sentimos a veces, pues no sé, confundidos, rodeados y sin ver como la luz al final del túnel. Yo tenía un tío, Otto Estrada, tú lo conociste, un tipo, un sabio, pues, y una persona a la que yo adoro y admiro mucho. Y a veces Otto, cuando estaba desesperado, tenía una frase que decía, yo por qué no me morí cuando chiquito. Entonces, a veces estamos con eso. Qué situación tan compleja, uno no ve la luz al final del túnel. Y lo grave de todo es que cuando uno dice, bueno, y cuando estamos confundidos, ¿qué ideas se nos ocurren? Entonces, siempre, pues las dos ideas más recurrentes son sentarse uno a esperar a qué horas el otro tiene un tropiezo. Y es, ese tipo con internet no va a poder, las medidas no se pueden tomar por internet, una cosa o la otra. La primera es esa. O la segunda es copiar las estrategias, a veces de un tipo que no tiene las mismas vísceras de uno, que no tiene los mismos escrúpulos, que no tiene el mismo ADN, y tratando de copiar ese, entonces lo copiamos mal copiado. Eh, a veces con el cambio uno tiene que tratar de ser proactivo y reinventarse, pero hay gente a la que uno tiene que andar con mucho cuidado de copiar porque a veces le pagamos al mercado ojo con ojo y entonces vamos a acabar terminando con todo el mundo ciego. Entonces la propuesta es un poco romper el círculo antes de que los pacientes se nos vayan. Resulta que cuando hablamos de fidelidad, nosotros calculamos que del 100% de pacientes que tenemos, nosotros acabamos perdiendo aproximadamente el 10% de pacientes todos los años. Tenemos 100, se nos van 10 y nos quedan como 90, si estamos haciendo las cosas bien. Pero si no estamos haciendo las cosas tan bien, la situación puede ser bastante más dramática y podemos llegar a perder el 15, 20 y hasta 30% de los pacientes. Entonces eso nos va a generar una magnitud de cuernos que nos van a poner los pacientes, de infidelidades que nos van a generar un problema. Y cuando uno dice, ay, pues todos los amigos aquí que me han saludado han visto esta estadística 100 veces, pero bueno, vale cuando uno dice, ¿por qué se van los pacientes? ¿Por qué desertan los pacientes o por qué desertan los clientes? Hay una estadística que es climatizada a lo de nosotros, que viene del mercado en general, que dice que uno pierde los pacientes, el 1% de los pacientes, porque se le mueren a uno de exceso. Sí, el 3% de los pacientes, uno los tiene consentidos, los contempla bien y se van a vivir
bueno, a Madrid o a Nueva York, o se van a ir a Caracas, no, a Caracas no, perdón, pero se pueden ir a vivir a Asunción o a Montevideo, en fin, hay muchas alternativas y uno pierde el paciente porque se va a ir a otro lado. Hay un 5% de pacientes que uno los pierde porque, bueno, claro, tú los estás atendiendo bien, pero de pronto el señor vive en un edificio en el que hay un óptico y todos los días lo saludan en el ascensor y en fin, está ahí y de pronto, ven, yo te puedo hacer un descuento, yo te puedo entregar el trabajo más rápido. El tipo va a una iglesia, por ejemplo, de esas de los brasileños, va a la iglesia el domingo y todo, y voltea el de al lado y le dice, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, ¿por qué no me compras los activos a mí? Y le acaban quitando a uno el pacientico, por más de que uno se haya esmerado. Hay un 14% de pacientes que uno los pierde porque no le funciona la calidad. Porque entonces yo le doy un lente de contacto caro, el paciente se le rompió el lente ahí mismo y uno con la mayor cara dura se para al frente y uno dice, esto no tiene garantía. Yo sé que no tienen garantía, pero se lo tira así como sin vaselina. Esto no tiene garantía, o yo no voy por el ojo derecho y no, es que eso es así, es que usted me contestó mal. El 14% de los clientes desertan porque la calidad no les satisface. Hay un 68% de clientes, hay un 68% de pacientes que desertan porque no se sienten cómodos, porque entran al consultorio y lo ven a uno con cara de dolor de cabeza, o entran al consultorio y la recepcionista la ven con cara de cólico, y entonces como que no se sienten cómodos. La mayoría de la gente que nos deserta de los consultorios, la mayoría de la gente que nos deserta de las ópticas es básicamente porque no se sienten cómodos, porque no se sienten confiados, porque se sienten amenazados al interior de la óptica. Y entonces a veces uno dice, es que las compras por internet nos tienen agobiados. No, cuando usted entrega un buen servicio, cuando usted es afectivo, amoroso con el paciente, ese paciente no lo va a cambiar por 20 o 30 mil pesos colombianos por, no sé, $10. Se calcula que solamente el 9% de los pacientes que nosotros perdemos se pierden por un tema de precio. El 82% de los pacientes, sin embargo, nosotros los podríamos mantener si hacemos una estrategia de calidad y de dulzura en la relación al cliente. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a hacer la estrategia, uno no se puede quedar. El que tiene que esforzarse para que los pacientes suyos no se vayan para donde el competidor es usted mismo. No, uno no puede andar, no sé, denigrando a Lentes Plus, para poner un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, yo había prometido que no lo iba a mencionar. Denigrando de algún colega o competidor que se le haya llevado al paciente y como uno tiene que esforzarse en que el paciente no se le vaya, ¿sí? Los inductores de crecimiento sostenible, los que nos van a permitir educar a los hijos, tener una vez tranquila, tener las ópticas o los consultores mejor, son primero un liderazgo, segundo una cultura organizacional sólida, pero evidentemente lo primero es asegurar que los pacientes no nos vayan, tenerlos ahí detenidos, tenerlos fieles, tenerlos que nos quieran. Pero para eso lo primero que tenemos que lograr es lograr cambiar de alguna manera la invisibilidad del optómetra en muchas de las situaciones. Yo creo que el optómetra es, primero, es el mascarón de proa de toda la estructura audiovisual. Es la persona, el director científico, el mascarón de proa, el que nos ven. En muchos casos, cuando yo particularmente veo pacientes, creo que a mí no me pasa lo mismo, y uno le pregunta, ve, ¿tú recuerdas quién te atendió? No, no recuerdo. Pero, y era acá, yo creo que sí era este centro comercial, pero de pronto en otro lado. Pero era hombre, mujer, y entonces no se acuerdan ni del nombre, ni, bueno, aquí se puede hablar de sexo, ni del sexo, ni del nombre, ni nada de esas cosas. ¿Sí? Entonces el objetivo es, pues, ¿cómo hacemos para que el optómetra, dijéramos, tenga una actividad un poco más proactiva en la fidelización de pacientes? ¿Qué es un paciente fiel? Para que iniciemos. Un paciente fiel, ¿cuándo sé yo que tengo un paciente fiel? Perdón, pero no es corona. Un paciente fiel cuando actúa regularmente. Un paciente fiel cuando te trae el compañero de oficina, te recomienda a alguien. El paciente fiel es aquel que es inmune a las tentaciones, que es menos sensible al precio, que acepta que una caja valga 10.000 pesos menos allá, que una montura que es un commodity valga 20.000 pesos más acá que en la esquina, que es menos sensible al precio.
que es más proclive a atender productos complementarios y que es capaz de tolerar pequeñas deficiencias. Yo diría incluso que en muchos casos es capaz de tolerar grandes deficiencias. Yo he tenido pacientes que a veces los atiendo yo y ya cuando les voy a dar la fórmula final, yo, yo bueno, entonces te voy a poner este lente, no me ponga ese progresivo, que el progresivo que usted me puso la última vez hace 2 años, no, nunca fui capaz de usarlo. Yo sigo con el lente que usted me mandó hace 3 años. Yo oigo a ese paciente, a mí me provoca agarrarlo a los picos, en la época en que uno podía agarrar a la actividad de picos, pues, porque realmente esos son realmente los pacientes fieles, alguien que ha sido capaz de perdonarle a uno que no le ha funcionado el lente. Es importante mantener los clientes leales, ¿por qué? Porque como las estadísticas que vimos al principio, en eso coinciden, el 90% de los pacientes que uno tiene son pacientes nuevos. Solamente un 10% de pacientes de los que uno tiene son pacientes de recambio. Entonces el reto es, obviamente, es mucho más fácil tratar de mantener este 90 que tratar de crecer este 10. Y al mantener este 90, sí, los pacientes que son fieles hacen más compras de repetición, cruzadas, aceptan más fácil el sobreprecio y te vienen con vecindario. Mientras que baja toda la inversión de publicidad, comisión, relaciones públicas y el costo de servicio. Dicen por ahí coloquialmente que conseguir un cliente nuevo, conseguir un paciente nuevo, aquí se puede hablar de clientes también, porque al final cliente es alguien que actúa de manera regular bien y le adquiere a uno producto o servicio. Conseguir un paciente nuevo es bastante más oneroso que mantener un paciente actual, así sea un paciente de esos que uno diga, no, qué chicharrón, pero a veces es mejor tener un paciente de esos medio indómitos que uno nuevo. Es muy, muy costoso. Cuando vamos a hablar de mantener los pacientes, uno dice, listo, tenemos que tratar de tener los pacientes, de mantenerlos ahí todo, pero cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿por qué quieren mantener los pacientes? ¿Cuál es el objetivo? Mire, cuando uno quiere tener un paciente, el primer objetivo no puede ser un objetivo económico. Porque si tenemos un objetivo económico, vamos a tener un caminar desdibujado al futuro. Frederick Ritschl, que es un especialista en lealtad de los pacientes, tiene una frase muy larga que no la voy a leer, pero al final insiste en lo mismo que yo creo que todos al final sabemos. La ganancia es indispensable, por supuesto, pero no obstante es una consecuencia de la creación de valor. El gran reto, para que la gente no nos vaya, sí, el gran reto no es voy a tratar de que me deje utilidad, sino le va a crear valor y de la manera más natural, como funde el mirto su fragancia en el espacio, vamos a acabar teniendo ganancias, ¿no es cierto? Pero el objetivo, cualquier estrategia que lo único que pretenda sea aumentar nuestros ingresos, va a terminar siendo un camino muy tortuoso y muy inseguro. Cuando hablamos de lealtad, es la adhesión a otros, es la manera de comprometer y cumplir con fidelidad y honor. Y cuando hablamos de lealtad, pues todos sabemos, somos leales al país, en las peores circunstancias. Yo siempre me he declarado un colombiano, somos leales a la ciudad, somos leales pues a la familia y somos leales incluso a un equipo de fútbol. Y cuando hablamos de la lealtad, a mí me gusta siempre agarrar el ejemplo de el impacto importante de la lealtad por ejemplo, en los negocios de los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol finalmente son un negocio y los que lo siguen finalmente son sus clientes. Pero los equipos del fútbol han logrado generar una conexión emocional con los pacientes, con los clientes que hacen que estos no se vayan fácilmente. No sé si el doctor Hugo René Pinilla está aquí en el auditorio, él nos podría incluso corregir, pero yo, por ejemplo, veo con admiración los hinchas del Santa Fe y no es nada personal. Yo, no sé, por 20, 30 años siempre lo estoy diciendo, este año sí va a ser, este año sí va a ser. Y uno veía que el Santa Fe no era capaz de darle la satisfacción a los pacientes, a los clientes de él. Sin embargo, la gente del Santa Fe siempre era con esa tosudez que uno les decía, vení, pasate para el Nacional que tener satisfacciones más garantizadas. Y ellos no, ellos tenían una conexión emocional profunda. Sí. Entonces, el gran reto es cómo llegamos a un estado, cómo llegamos a un estado que la gente sea capaz de perdonarnos, que sea capaz de seguirnos, que sea capaz de decir, esta vez sí va a ser.
Cuando vamos a hacer eso y vamos a construir un camino para tratar de seducir al paciente, para tratar de mantenerlo, hay que acordarse que hay una frase de Pascal que dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. La estrategia final que tenemos que construir con un paciente es una estrategia de sentimientos, es una estrategia de emociones, es una estrategia que no tiene que ver nada con lo material. Pague el ojo derecho que yo le regalo el izquierdo, 30% más barato que las ópticas. No, usted así no va a construir la verdad. Usted puede que tenga compradores, pero nunca va a tener clientes. Entonces, nosotros lo que tenemos es que responderle al paciente o al cliente, o sea, ¿cuál es la diferencia que hace que usted se decida conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que usted me compre? Entonces, ese es el gran reto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esas personas, esos pacientes, nos elijan por sobre toda esa cantidad de alternativas? Eso tiene una evolución. Los pacientes, sí, perdón que hablo mucho de clientes, pero yo al final, para mí los pacientes y los clientes son transparentes, son lo mismo. Y cuando digo cliente, no estoy hablando peyorativamente, no estoy, sino que al final son clientes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la evolución de los clientes, lo primero es que eso no es un amor a primera vista, no es de que yo lo vi, le hice la retinoscopia y le di un fogonazo que le quemé las retinas y él quedó prendado de mí. No, la evolución tiene un camino. Sí, al principio los pacientes uno los ve volteando por ahí, mirando la retina, en la vitrina y todas esas cosas, son sospechosos, después prospectos y uno los tiene que ir llevando en la pendiente. Un consumidor de primera vez todavía ni siquiera es un cliente. Un consumidor repitente es apenas un comprador. Un cliente es otro nivel, pero a donde tenemos que llegar es a esta parte, a la parte alta de la pirámide, que es donde vamos a tener una prosperidad más tranquila. A ver, ¿cómo hacemos? O sea, yo a veces quisiera, hombre, como los carlistas, que son capaces de tatuarse en la mano, que me dijera, hombre, que se tatuara uno aquí, no sé, Spectrum. O sea, uno tendría que llegar a eso, no sé. Pero para llegar a eso, entonces tenemos que trasegar varias etapas. ¿Cómo vamos, jefe? Entre otras cosas. Dígame si estoy hablando muy enredado, muy rápido, muy despacio. ¿Aló? ¿Alguien despierto en el salón? Todos. Estás hablando perfectamente, te Bueno. escuchamos perfectamente. Muchas gracias, presidente. Entonces, las etapas, Casi hay varias 300 personas etapas. escuchándote, Luis. Muchas gracias, hombre, jefe. Entonces, siempre hay los pacientes al principio son relativamente pasivos, llaman, preguntan una cosita, miran las vitrinas, de pronto vienen acomodando a alguien, preguntando a alguien y preguntan, para presbicie, qué lentes hay, y son los tipos ahí como medio pasivos. Después viene la etapa de crecimiento en que el paciente ya es un poco activo y todas esas cosas que de pronto compra ocasionalmente. Y viene una etapa y lo vamos llevando. Entonces el paciente uno lo va viendo acá cambiando. Al principio es monosilábico. Después uno lo ve como activo, que llama, que pregunta. Después es interactivo. Después, no, dale, que vos estás ocupado, yo voy mirando acá. Y empiezan a interactuar. Pero si no estamos haciendo las cosas bien, en cualquier momento, pues podemos hacer que el cliente o el paciente pierda el rumbo con nosotros y terminemos con el consultorio vacío. Entonces, Jan Carlson dice, bueno, ¿cómo hacemos para impedir que el cliente nos caiga? Entonces, él propone como construir una mesa de tres patas. ¿Sí? Entonces, la mesa de tres patas se basa en, para poder sostener al paciente. El paciente, lo primero es que, como dice Woody Allen, no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. O sea, claro, yo puedo ser contactólogo, sí, y trabajar la ortokeratología y trabajar la ortokeratología, pero también los lentes de seguridad y tener una buena colección de gafas de sol. Sí, sí lo puedo hacer, pero es que uno no puede ser especialista en generalidades, porque entonces yo tengo que tener un foco de pacientes y en el que me debo enfocar, ¿no es cierto? Y es cuál es el rumbo que yo quiero tomar, cuál es el perfil de paciente que yo quiero. Yo quiero, no sé, el sueño mío es trabajar lentes esclerales, ortokeratología, bueno, en fin, y que ese sea como el derrotero que yo elija. Sí, y tenemos que empezar a construir otra vez, otra espiral en que tratamos de conocer primero ese consumidor, que lo tenemos ahí, que lo vamos llevando en la pendiente, yo tengo que tratar de conocer, ¿sí?
Y hay tres tipos de pacientes. Hay unos pacientes que son esos que más vale perderlos que encontrarlos, que a veces uno dice, vienen, te van a comprar una caja de lentes de contacto, que te va a dejar a ti, no sé, $5 y tienes que voltear, no sé, 3 días con él. Uno dice, esos son mejor perderlos que encontrarlos, porque él también te va a cambiar en cualquier circunstancia. Está el cliente común, pero el gran reto es poder identificar esos pacientes que te reconocen el valor y que van a estar ahí contigo. ¿Por qué? Porque al final, bueno, después viene esa época de interacción, en que yo tengo que ir entendiendo las necesidades de los clientes y de acuerdo a las necesidades de los pacientes, ir entregándoles las soluciones adecuadas. Hasta que llega dentro de la espiral de lealtad, yo lo conozco, yo interactúo con él y yo empiezo a generarle ventajas. ¿Qué es ventajas? Cuando Marta 6 lo lanzaba aquí en Colombia hace, no sé, tal vez 30 años, yo me acuerdo que tenía una publicidad que empezaba con propicie la diferencia. Uno tiene que propiciar la diferencia en el sentido de que llega un paciente que es de primera vez y usted para que no se le vaya, le hace un descuento en unas cajas de lentes de contacto que no le hace a su paciente normal. Yo creo que no es buena idea. Yo creo que para construir la alta, lo primero que hay que tratar de hacer es construir una ventana en esos sujetos que han sido solidarios y nos han acompañado. Wilfrido Pareto tiene una estadística, tiene un principio de Pareto que dice el 80% del total del efecto viene del 20% de las vainas. ¿Sí? ¿Eso qué significa? En buen romance, para que no metamos matemática a esta hora, porque eso sí es una cosa pues, aterradora, uno a las 7 de la noche hablando de matemática. Pero eso lo que significa es que del 80% del dinero que produce su consultorio, se lo va a proveer el 20% de los pacientes. Y usted, la primera estrategia, el gran esfuerzo es en preservar, en mantener ese 20% de pacientes que es el que le producen prácticamente todos los ingresos. Entonces hay que identificarlo, hay que mirarlo a los ojos, hay que seleccionarlo, hay que apuntarle y hay que tratar de mantenerlo ahí, que no se nos vaya. Después viene el tema de la gente. Claro, ya escogimos el paciente. Cuando hablamos de la gente, claro, pues, entonces la gente nos va a seguir. Acuerden que aquí los ópticos, los contactólogos, los optómetras, pues ustedes son la marca. La marca es su imagen, es su trato, es sus resultados, es su reputación. Pero, ¿saben una cosa que tenemos que admitir? Que una sola luz no es suficiente, que una sola estrella no es suficiente, que tenemos que tener el reto de generar constelaciones, que tenemos que tener el reto de generar un grupo de estrellas, que tenemos que tratar de consolidar un equipo, porque es que nosotros solos no somos capaces de remar lo suficiente. Y hay que construir un equipo y a ese equipo irle inyectando los principios, los valores, para que si yo estoy dentro del consultorio, si yo estoy ausente y todas esas cosas, los pacientes que vengan perciban el mismo modelo de atención, perciban la misma filosofía, perciban los mismos valores que habían percibido en ti. Entonces, el tema es cómo alinear los pacientes, los coequiperos, para que el mensaje sea homogéneo. Una de las cosas que hay que hacer también es tratar de desarrollar, o sea, hay una cosa que llaman las competencias. Las competencias es saber, saber ser y saber hacer. Que en buen romance es desarrollar conocimiento, actitudes y habilidades y destreza. Cuando hablamos de competencia, uno tiene que saber escoger, porque pues un buen cirujano plástico, pues sería una mala idea que se llevara a la suegra para que le hiciera las recepciones. Tendría, porque de pronto pues no tendría las competencias. Entonces hay que desarrollar las competencias. Bueno, hay que desarrollar la estrategia. Cuando hablamos de desarrollar la estrategia, ¿qué es la estrategia? Y es la estrategia, en buen romance, se tiene que basar en una ventaja competitiva, algo que yo tenga que los otros no tengan, algo que yo sea capaz de hacer que los otros no sean capaces de hacer, algo con lo que uno tenga capacidad de sorprender a la gente. Pero la estrategia tiene que ir alineada con el perfil de pacientes que yo había escogido, con las competencias que yo tengo y con mi equipo, con los valores, principios y competencias que tienen mis coequiperos. Porque si no, entonces voy a quemar pólvora en gallinazos, pólvora en zamuros, bueno, en fin, como lo digan ustedes. Cuando voy a hacer una estrategia hay que andar con mucho cuidado en lo siguiente. Una estrategia no puede ser, una estrategia nunca es de corto plazo, y es ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Bill Griffith tiene una frase que dice,
Si usted no sabe para dónde va, imposible perderse, porque ya está embolatado. Entonces, si yo voy a hacer una estrategia, eso tiene que ser como un plan, pero no es una cosa de que cuando termine el confinamiento, el 11 de mayo, yo voy a hacer esto. No, tenemos que escribir para el 2021 o algo así. Los factores racionales no son un buen elemento para darle al paciente. ¿Sí? Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, decía Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, hay que tratar de construir factores que no sean racionales. No se puede tratar de comprar al paciente. Viajeros frecuentes, por ejemplo, como Felipe Arroyave, la gente, bueno, en la época en que se podía viajar, claro. Entonces, uno veía los viajeros frecuentes y entonces las aerolíneas trataban de comprarlos con unas tarjetas de viajero frecuente. Pero el viajero frecuente uno les ve la billetera y tienen el de American Airlines, el de Aerolíneas Argentinas, el de Avianca, en fin. Comprar es muy mala idea porque cuando tú no le estás correspondiendo con algo en la compra, el paciente te muestra la espalda simplemente. Esperar una reacción sin generar un valor adicional tampoco es buena idea. Hay que ser cuidadoso con el precio porque usted puede generar valor, pero tampoco el paciente va a ser insensible al precio. Y por supuesto que los clientes no van a aceptar en ninguna circunstancia la mala cara. Así usted sea la catarata la más barata, va a tener que poner buena cara. La cara de cólico hay que darla para otro día, o la de chupar limón. Vámonos con el tema del sistema. Para hablar del sistema, yo dije, bueno, ¿cómo construimos pues al final el sistema? Porque aquí hicimos una sopa de letras, ¿cómo la organizamos? Entonces, yo elegí la cadena de lealtad valor de la Escuela de Negocios de Harvard con dos pequeñas modificaciones. Una modificación que es de la Universidad de Disney. Esto es una cadena de lealtad valor de la Escuela de Harvard. Disney le metió por ahí una pendejadita y pues yo también de manera pues vernácula aquí le tuve que agregar algo porque el ramo de nosotros es un poquito distinto. Empecemos con el liderazgo. Volvemos sobre lo mismo que he estado reiterando y es, si yo soy el jefe del consultorio, pues yo tengo que generar las pautas de qué espero de la otra gente, yo tengo que mostrarle el camino, yo tengo que ser ejemplo. Acuérdense que yo no le puedo pedir a la gente que me llegue cumplido y yo llevar, no sé, siempre 20 minutos tarde, llegarle a los pacientes tarde. Yo no puedo pedirle a la gente que sea amoroso con los pacientes y yo tratarlos despóticamente, porque la gente oye lo que el jefe dice, la gente ve lo que el jefe hace y ver es creer. Tenemos que trabajar, después del liderazgo, sí, que es lo primero que hay que trabajar. O sea, la gente siempre le gusta, pues cuando trabaja en alguna actividad y es empleada y siempre está esperando la señal del otro para ver cómo se comporta, ¿no es cierto? Después tenemos que desarrollar un servicio, tenemos que desarrollar una estrategia de servicio interno. Después de que tengamos un liderazgo más o menos estructurado, tenemos que trabajar en la calidad del servicio externo. Tenemos que generar procesos, procedimientos y todas esas cosas para que, listo, yo voy a pedir los lentes de contacto, viene el paciente, me llama dentro de 8 días, ve los lentes, ¿quién los pidió? No, nadie lo va a pedir. Hay que generar una estrategia para que el servicio interno funcione, porque si somos 5 al interior de un establecimiento, yo posiblemente posiblemente soy proveedor de alguien. Yo tengo mis clientes dentro de la estructura que yo tengo que hacer un buen trabajo para que él reciba una buena cosa. Y si yo no tengo todo organizado, si no lo tengo todo diagramado, todo eso puede sobrevenir una tragedia en el peor de los casos. Yo puedo hacer muy buena contactología, para poner un ejemplo. Salgo a la carrera y le digo, vení, estos lentes. Y me voy, y la otra no sabe dónde consiguen los lentes, que si me preguntan cuál es la ZP yo no se va a decir, que si no sé cuál es la zona óptica, hay que estructurar todo de manera interna. ¿Por qué? Porque si yo estructuro todo de manera interna, eso genera una tranquilidad al interior de mi consultorio, de mi óptica. O sea, la calidad del servicio genera una tranquilidad a la hora de atender al paciente, porque es que a veces las ópticas son tan caóticas que uno se va al paciente y uno lo único que hace es echarse la bendición y decir, Dios me ampare y me favorezca, y esa no es la mejor manera de atender a un paciente. Pero claro, yo desarrollo una estrategia de servicio interno
Y también tengo que tratar de lograr que mis coequiperos vayan bien, que mis compañeros de trabajo vayan bien. ¿Por qué? Porque, bueno, los capataces, todos sabemos que cuando hay un capataz y el capataz voltea, las cosas funcionan exactamente al revés. Sí, porque hay un principio por ahí que dice que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Entonces, hay que tratar de construir una relación equitativa, porque los pacientes se van a terminar sintiendo como se sienten sus coequiperos. Si usted es el dueño del consultorio, si es el responsable de la óptica, la única manera en que sus pacientes van a ir bien es que sus coequiperos estén bien. Mientras tanto, es imposible que se logre esa sensación. Bueno, lo otro que recomienda la Escuela de Negocios de Harvard es, listo, yo voy a trabajar en la satisfacción del coequipero. Ahora tengo que trabajar en otra cosa, y es que lo tengo acá, pero que la gente no se me vaya. ¿Por qué? Porque es que la gente, hay un principio que dice, solo se florece donde se está plantado. La gente va adquiriendo conocimientos, competencias, las va desarrollando, pues, en la medida en que va transcurriendo el tiempo. Entonces, hay que tratar de que la gente en este momento no se vaya. Y yo le voy a pedir al auditorio que si van a hacer una pregunta y me van a preguntar, ¿y cómo hace uno para que a uno no se le vaya un millennial? Yo le voy a pedir el favor que no me la haga, porque yo una vez le admito que no tengo respuesta. ¿Sí? Claro, yo voy a tratar de que la gente no me vaya, pero también tengo que tratar de generar una estructura en que la gente, en que yo pueda evaluar a la gente. Porque siempre se pregunta, dime cómo me vas a medir y así me comporto. Entonces, hay que tratar de hacer unas evaluaciones, unos controles, unos autocontroles si no tengo nadie encima, sí, pero tiene que haber mediciones, yo me tengo que medir a mis coequiperos, porque si no hay medición, entonces la gente hace cualquier cosa. Pero no solo eso, sino que es que todos en el fondo necesitamos tener triunfos, ¿sí? Y los triunfos están en llegar a metas, en poder cumplir indicadores, en poder cumplir metas, en andar cumpliendo objetivos. Entonces, démosle, pues construyamos entre todos objetivos, midámonos, sí, tenemos que hacer esto este mes, tenemos que llamar a otros pacientes, tenemos que tratar de recuperar de los que se fueron el año pasado, que vengan 5, pero tratemos de generar algo que nos permita eh, mejorar el rendimiento. Hay una cosa, y es que desafortunadamente, dijéramos como que la inactividad, cuando uno tiene muy poquito trabajo, es muy difícil que uno sea feliz en el trabajo. ¿Sí? Es paradójico y es contradictorio. Mientras más trabajo hay, es posible que la gente se realice mejor. Entonces hay que tratar de generar, pues, ocupación cuando uno está desparchado, como dice Felipe, ¿no es cierto? Y todo esto nos lleva a una calidad del servicio externo. El servicio, yo no quiero hablar aquí del servicio porque todo el mundo sabe, pues, la definición de servicio. Y el servicio tiene muchos elementos. Sí, el servicio es una actitud hacia el paciente expresada en acciones que nos ayudan a entender sus intereses, deseos y necesidades. El servicio tiene más cosas que un vómito de perro, es una cosa impresionante. Pero aquí viene como el aporte mío, y es, en óptica, yo diría que uno, no sé, uno de cada 20 pacientes es posible que uno le entregue las gafas y uno diga, no, ¿qué es esta porquería? ¿Usted dónde mandó a hacer eso? Nosotros tenemos un grado de problemática porque la gente está recibiendo un tratamiento que lo quiere evaluar en el momento en que lo recibe, y entonces tenemos mucho problema tal vez en la parte de, de reclamos, ¿no es cierto? Entonces hay un tema que tenemos que incorporar dentro de esta cadena de valor, y es invitar al paciente a que hable y que se queje, que tiene que ver con la recuperación del servicio. Resulta que, claro, todos tenemos problemas. Yo calculo que tal vez el 5% de los pacientes de una óptica puedan tener algún tipo de problemas. Eso no quiere decir que el trabajo esté mal hecho, ¿sí? Sino que tienen unas expectativas que de pronto el producto no les cumple, ¿no? O sea, yo le mando unos progresivos, no le expliqué bien, y él piensa que con esos progresivos no es capaz de caminar, entonces que están mal. Sí, yo le puse, no sé, unos lentes multifocales de contacto, y él a veces siente neutro, con adición doble, le pongo unos multifocales, y él siente que el doctor lo puso a ver mal de lejos.
Entonces, de pronto, como que no cumplimos las expectativas. Entonces, hay que ir detrás de la información del paciente. Se dice que de todos los reclamos que uno podría tener, de todas las insatisfacciones de los pacientes, uno podría tener un 5% de pacientes que vienen y le tiran a uno las cosas encima del mostrador y le dicen, esto es una porquería, esto no me sirve, que son los pacientes que son realmente molestos. Hay un 50% de pacientes que son muy sutiles y muy elegantes para hacer los comentarios, pero desafortunadamente hay un 45% de pacientes que no se quejan. Entonces, ¿qué pasa? Y es que posiblemente del 100% de pacientes que usted tiene, ¿sí? Solamente 10 o 15% de 100% de 100 pacientes, ya se me calentó la neurona. De 100 pacientes que usted tenga, con los que tenga problemas, es posible que solamente, no sé, 5, 6, 8, 10 de esos pacientes se lo van a hacer saber a usted. Los demás se van a ir a decir, no, no vuelvo de Luis Fernando, qué tipo, yo no sé. Pues han visto cómo tiene el pulso. ¿Sí? Entonces, el tema es ahí que hay que ir detrás de los pacientes. ¿Por qué? Porque miren un dato y es, a veces no agradecemos los reclamos, no propiciamos los reclamos, no llamamos a los pacientes. Fíjense una cosa que es una estadística, esto no me lo inventé yo. Usted llama a los pacientes, les pregunta, ve, ¿cómo va con los lentes? No, yo no me volví a poner los lentes de contacto. Y usted, sí, no, ya se me calentó la neurona, ya había dicho eso. De los pacientes que no se quejan, ese pedazo, miren la luz azul un segundito, ese pedazo que acabo de mencionar no vale. Bueno, de los pacientes que no se quejan, usted pierde el 91% de los pacientes. Hay un 9% de pacientes cabeciduros que dicen, yo le voy a dar otra oportunidad a este tipo que siempre ha atendido bien. Pero el 91% de los pacientes que no se quejan se van a perder. Pero fíjense una cosa, que cuando usted llama a un paciente y si usted se deja pegar el vaciadón, si usted se va a pagar el vaciador, así el problema no tenga arreglo, usted va a conservar el 37% de los pacientes. Esta porquería, sí señor, tal cual, pues no es motivo de esto manejar los reclamos, pero el puro hecho de buscar al paciente, preguntarle cómo está, permitirlo que se desahogue, va a impedir que perdamos la mayoría de esos reclamos que pueden ser, vuelvo y repito, calculo, no sé, entre un 2 y 5% de todos los pacientes que atenden. Ahora, cuando tú escoges, cuando tú ya encuentras, cuando vas empezando a entender cuál es la problemática, hay que generar una estrategia, porque hay que tratar de impedir la recurrencia. O sea, no podemos equivocarnos 2, 3, 4 veces en lo mismo, pues, ¿no es cierto? Sino que hay que construir certezas. Ann Landers tiene una frase que dice, no acepte la admiración de su perro como evidencia definitiva de que usted es una maravilla. Yo creo que aquí tenemos que tener un sentido de autocrítica porque estamos en un ramo en que la gente evalúa, tiene sus expectativas, es una cosa que es compleja y entonces hay que ir detrás de ello. Hay unos que no tienen la valentía de venir y tirarle a uno las cosas en la cara. Sí, eso, listo, ya vamos ahí. Ahora tenemos que ir detrás de la satisfacción. Pero fíjense que la satisfacción no es lealtad todavía. Venga, les cuento una cosa. Si nosotros tenemos le preguntamos a la gente, califica el servicio mío, ¿sí? De muy insatisfecho a muy satisfecho, ¿cómo lo calificaría usted? Fíjense que hay una zona que se llama la zona de deserción, en que las estadísticas calculan que una persona que va saliendo de un consultorio o de una óptica, usted le pregunta, ¿cómo me califica? Y él lo va a calificar por debajo de 3. Mire bien ese paciente, porque es posible que es la última vez que lo vea. Usted no va a ser capaz de retener sino el 20% de esos pacientes que lo calificaron ahí más o menos. Pero lo que es más desconsolador todavía, cuando usted lo califican entre 3 y 4,8, es una zona de indiferencia. Puede que sí, puede que no, pero a usted lo califican con 4,8 y todavía puede perder el 20% de esos pacientes que lo calificaron relativamente bien. Solamente se mantienen esos pacientes en que aprecian pues que nos califican muy bien calificados, son los únicos que podemos mantener. Pero el problema grave ni siquiera es este, ¿sí? El problema grave es que los pacientes que nos califican mal salen y predican. Yo, por ejemplo, que soy cliente de Carlos Alberto Jaramillo, que me arrienda el local de Oviedo y que es un codicioso,
yo a todo el que se lo pueda contar se lo cuento, porque no me trata dignamente como cliente. ¿No es cierto? Bueno, mientras que hay pacientes que son apóstoles, usted los trata bien, todas las vainas, y entonces vienen y predican y todas esas cosas. ¿No es cierto? Claro que todo eso depende del mercado. ¿En qué depende el mercado? El mercado es de libre competencia, la curva es un poquito más complicada. Cuando usted está como medio solo en el pueblo y todas esas cosas, usted puede tomar unas libertades, ¿no es cierto? Porque, bueno, usted lo califican de 3 y es posible que conserve el 80% de los pacientes, pero en la medida en que usted esté más acompañado, más difícil es la curva, ¿sí? Todo eso nos va a generar un tema. Vamos construyendo la cadena de alta ganancia. Si ya todo esto de atrás lo tenemos hecho, indefectiblemente vamos a caer en el otro reto y es cómo creo un valor superior. Y cuando creo un valor superior, ¿qué es valor? Valor es que mi propuesta sea diferente y que además de que sea diferente, sea muy útil para el paciente. ¿Sí? O que, como dice Felipe Arroyo, ya cuando viene aquí todas esas cosas y saca la tarjeta de crédito y la raya y compra una cosa no sé, $500, sale y dice, a ver, María, hombre, valió la pena. Valor es eso, que tú pagas y después de pagar $500 por una cosa, $300, que tu paciente diga, valió la pena. Entonces, ahí viene el reto. No estamos hablando de valor, pero tenemos que construir una propuesta que sea diferente, tenemos que construir una propuesta que sea útil, porque es de la única manera que el paciente va a entender un valor superior y entonces va a venir y nos va a acompañar. Y cuando hablamos de lealtad, sí, hay que diferenciar lealtad o fidelidad. Les pido el favor que aquí no haya preguntas de este pedazo. Ya les voy a explicar por qué. Porque la lealtad y la fidelidad son cosas muy distintas. Pues no, son cosas muy distintas, pero son cosas que son diferentes y tienen unos puntos en los que coinciden. La fidelidad tiene que ver con las personas, ya vamos a acabar, Felipe. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el amor, tiene que ver con las promesas, tiene que ver con el sometimiento. La lealtad tiene que ver con la causa, tiene que ver con la razón, tiene que ver con lo legal, con los acuerdos, tiene que ver con el asentimiento. Pero hay una dificultad y es que el ser humano, en esencia, algunos de los que yo conozco son infieles, pero la mayoría son leales. Entonces uno dice, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? Claro, yo tengo que tratar de construir primero la ley. Si lo puedo ir a un estado de fidelidad en que la gente cree y confíe, pues es mucho mejor. ¿Qué es un paciente fiel? Un paciente fiel es un paciente que entra y dice, ve, Isabel Cristina, estoy buscando este lente, y entonces tú le muestras el lente. Estoy buscando esta montura y le muestra la montura y se sienta y después de que dice si me va a llevar eso, pregunta cuánto me va a costar. Que ni siquiera está preguntando el precio desde el principio. La fidelidad pues, es una condición sine qua non para poder tener éxito. Entonces, para yo poder tener una lealtad o fidelidad, tengo que desarrollar entonces una conexión en que está presente la identidad, está presente el valor y están presentes las relaciones. Y en la medida en que yo junte esas 3 coordenadas, es donde yo voy a llegar al punto correcto. Si yo he logrado la lealtad, la fidelidad de mi paciente, indefectiblemente, como sin tener la culpa, voy a tener un aumento de rentabilidad. No podemos hacer la cuenta de la rentabilidad al principio, amigos. No es de que, ay, voy a tener este lente que es más ordinario, lo puedo multiplicar por más, voy a tener esta cosa, conseguir unas monturitas chinas. No. La rentabilidad tenemos que llegar a ella por otra vía, porque si no, usted le vende al paciente una sola vez. Después de que usted aumenta la rentabilidad, el otro reto es aumentar la productividad. Aumentar el número de clientes o de pacientes, la cantidad de ventas por cada uno y la cantidad de veces que él regresa. Y ahí es donde uno va a decir, pues madre, tengo una cosa que te digo, pues ahora sí voy a poder vivir tranquilo. En el fondo, todo esto de lo único que hemos estado hablando en el tiempo es, hay que construir, hay que tejer una historia de amor con el paciente. Hay que tener una historia de amor, hay que tener una historia de amor de compromiso, una historia de amor de pertinencia, hay que ser solidario con el paciente, que es de la única manera en que vamos a ver la luz al final del túnel. Había un viudo que tenía 2 hijas que jodían como un berraco.
Entonces él hablaba con las dos hijas para arriba y para abajo, el tipo desesperado, el pobre vivo desesperado. Entonces un día llegó y dijo, no, las voy a llevar a que el sabio de la colina me las vaya educando. Y entonces el sabio llevó a las niñas donde el sabio de la colina. Y las niñas estaban con el sabio de la colina y el sabio les era capaz de responderles todas. Pero las niñas al final empezaron a aburrirse de que el sabio tenía una respuesta para todo. Y entonces dijeron, vamos a engañar al sabio. Y entonces les pareció que la mejor manera de engañar al sabio fue agarrar una mariposita azul. Y dijeron, vamos a hacer esta estrategia. Agarremos la mariposita y la tenemos ahí encerrada entre las dos manitos, ¿sí? Hacemos como una cosita, como una esferita y tenemos la mariposita ahí. Y vamos y le preguntamos al sabio. Mire, sabio, tengo una mariposa azul aquí en la mano. ¿Qué me dice usted? ¿La mariposa está viva o está muerta? Entonces las niñas dijeron, de esa manera vamos a engañar al sabio. Porque si el sabio dice, está viva, espichamos las manos, la cerramos las manos fuertes y le mostramos la mariposita y toda espichada. Pero si el sabio dice, está muerta, yo abro las manos y la dejo volar. Entonces se fueron con la mariposita y cogió entre las dos manos, fueron donde el sabio y le preguntaron, mire sabio, tengo aquí una mariposita en la mano. ¿La mariposa está viva o está muerta? Y el sabio las miró a los ojos y les dijo, depende de ti, ella está en tus manos. Así están los pacientes de ustedes. La posibilidad de retenerlos, de que nos acompañen por toda la vida, depende de ustedes. No hay otras situaciones, no hay otras circunstancias que nos puedan afectar. El tema es ir sobre ellos, lograr manifestarles que los queremos, que los apreciamos, que los necesitamos y con seguridad que vamos a tener pacientes para toda la vida. Don Felipe Arroyave, muchas gracias. Dígame, ¿en qué más le puedo servir? Luis Fe, siempre es un placer escucharte. Vos sos un mentor, yo creo que para toda la industria. Todo el mundo ha estado pegado del computador durante una hora siguiendo esta presentación que la verdad causa gran impresión para todo el mundo. Luis Fer, yo no tengo más que agradecerte. Sinceramente, sos un profesor para mí. He aprendido durante todos estos años demasiado de ti, en serio que sí, y sigo aprendiendo. Sos un gran amigo, un hermano y qué bueno tenerte acá en esta plataforma de Spectrum. Tienes más admiradores, yo creo, que cualquier presidente. Mira, en este momento la gente nos está escribiendo de todas partes del mundo agradeciéndote. Si tienen alguna pregunta para Luisfer, nos la pueden hacer por el chat de Q&A. Luisfer, vamos entonces a tomar algunas preguntas. Listo, que sean fáciles, por favor. Por supuesto, no tenemos Coffee Delay para darle a la gente, pero bueno. Jorge Pérez, el gran amigo de todos, gracias Felipe, gracias mi doc, Luis Fernando, eres gran gurú, en esta eres un líder. Un gran abrazo, qué alegría escucharte. Esteban Bonilla, Latinoamérica te quiere, aplausos, no hay nada más que decir, doctor, qué sabio, un gran sabio de la colina. Muchas gracias, Esteban, un abrazo, hermano. Al doctor Pérez, que aquí es un apoyo inmenso, es un líder para nosotros aquí en Medellín. Oíste, Luisfer, qué presentación tan hermosa la que diste. Yo creo que nos tuviste cautivos durante una hora entera. Yo ni siquiera podía hacer otra cosa que escucharte. Hermano, te quiero mucho. Gracias, 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 gracias. Gracias por abrirnos los ojos una vez más de lo que es la lealtad, de lo que es los pacientes, de cómo hacer las cosas diferentes y siempre tu humor, tus imágenes, pero sobre todo ese acento tan encantador que utilizas para encantarnos, ¿verdad? Nos encantas, eres como un encantador de serpientes, porque yo no me puedo despegar del computador. Luisfer, te quiero mucho, muchas gracias. Tengo el gran placer de llamarte mi amigo y de llamarte mi vecino cada vez que estoy en Colombia. Yo también te quiero mucho a vos. Te quiero mucho, sí, hermano. Así yo que pienso gracias. Que me lleva al ganas, pero ya se me pasó. Perdón. Hay 300 personas acá, perdón. Module. Hermano, lo quiero mucho. Un fuerte abrazo, feliz noche. Me saludas a toda tu familia y espero que disfrutes mucho esta noche, hermano. Cuídate mucho. Listo, Felipe. Gracias, hermano. Un abrazote. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias por escucharnos.